Mi análisis perceptivo de la investigación, primero tengo como que los objetivos de la investigación. Eh, Luego tengo la definición de lo que es el sonido y las características que conforman el sonido en sí, que eso ya lo han dicho varios compañeros. El nivel de sonido que el oído humano puede soportar, que, que está de entre 0 a 40 hasta los 110 decibelios, que son lo soportable de nuestro oído. Pulse también un rango más o menos para que miren lo que equivale a un decibelio en cifra, porque como es una ecuación logarítmica, entonces para que tengamos una idea, de 10 a 20, ¿cuál es la diferencia que hay entre un sonido? Luego de eso tengo la ubicación donde hice la prueba. En mi caso, que es en Comayagua, en la colonia 21 de abril. El cuadro rojo significa el tamaño de la casa y el cuadro verde el tamaño del solar. Perfecto, excelente. Entonces, después de eso hice las mediciones de las comparaciones del sonido. En mi caso, yo no utilicé, bueno, sí utilicé un equipo de sonido para amplificar una guitarra eléctrica que tengo, una guitarra electroacústica y la aplicación de celular que utilicé. Y abajo puse la dirección por si la quieren buscar. Luego hice los análisis del espacio. Primero elegí 3 espacios. Lo que es el dormitorio mío, que he compartido con mi hermano, el vestíbulo y el acceso del lado derecho, no el acceso principal. Luego mostraré por qué ese acceso. Y dentro del dormitorio puse las distancias que hay, en el cuadro también se ve a precio. Y estos son los 4 videos. No sé si van a poder reproducir porque no se vuelve lenta la computadora. Pero es más o menos son cortos sonando la guitarra. En el lado izquierdo puse la guitarra eléctrica, que cabe la característica que la guitarra eléctrica es amplificada con el equipo de sonido que tengo a la par, mientras que la guitarra acústica solamente es el sonido de la guitarra sin amplificación. Entonces en el cuadro de abajo donde puse los decibelios, en el lado verde está la guitarra eléctrica que está a cierta distancia Sí, del círculo morado, que es donde estaba el receptor del sonido. sí. Y solo hice 2 pruebas por espacio porque tenía que mover un montón de cosas para poder hacerlo. Bueno, en el cuarto, el promedio que me dio en decibelios es 48 en guitarra eléctrica y 44 en guitarra acústica, a una distancia de 3 metros 10 del sonómetro. Sí, Y el promedio entre la guitarra eléctrica y la acústica en otro espacio más corto me dio que se aumenta si amplifico el sonido, pero se mantiene si utilizo el mismo, eh, si utilizo sin amplificar el sonido. En este caso que era la guitarra electroacústica. Luego pasé al vestíbulo. Dentro del plano así agrandado que tengo del vestíbulo no puse la distancia, pero sí está en el cuadro comparativo. En el caso anterior, aquí tengo un volumen aproximado de 44 metros cúbicos dentro de la habitación. En el vestíbulo ya tengo solo 20 metros cúbicos y si se fijan, se mantiene los decibelios en la guitarra eléctrica, pero redujeron un poco si se acorta la distancia. Pero sí. eso lo voy a explicar por qué. Por eso tiene que ver algo los materiales con que estaba compuesto el espacio. Y como tercer espacio elegí la parte externa, que es esta, lo pueden ver en el mapa. Coloqué el plano de la casa más o menos para dar una referencia y abajo de los videos está más o menos cómo es el espacio de abierto. Prácticamente no hay nada de solo ese árbol que es de mango que impida que el sonido no se propague. Luego de hacer esos análisis, hice más o menos la descripción de las formaciones musicales, Sí, que los tipos de composiciones solo están elegir los que son más comunes, que sería la orquesta sinfónica, que está compuesto por 3 áreas más grandes, que serían las cuerdas, los de viento, instrumentos de viento y los instrumentos de percusión.
Sí. También tenemos la música de cámara, que ahí hay un montón de composiciones dentro. Luego están las bandas y los conjuntos de jazz. Esos son los más importantes. Dentro de una composición sinfónica, la distribución es esta, teniendo la percusión siempre detrás de todos los sonidos de cuerda, porque los sonidos son mucho más graves. Y entre más agudo es el sonido, tiene que estar más cerca del público. Aquí hice la distribución de más o menos cómo está equilibrado todo, de instrumentos de cuerda, que están los de arco frotado, que aquí se incluyen los violines, las violas, violoncelos y los contrabajos. Las cuerdas pulsadas, que está el arpa, las guitarras, que a veces incluyen dentro de la orquesta, y tenemos el de cuerda percutida, que es el único instrumento que solo es uno en toda la orquesta, que es el piano. Tenemos los instrumentos de viento, que están en viento madera y viento metal, Sí. y los de percusión, que son los tocados con bajo presión. Hay en una orquesta sinfónica hay aproximadamente 100 músicos, que ahí se divide. Tengo números pequeños, más o menos, dentro de cada uno de los mencionados, cuántas personas hay tocando ese instrumento. Nel video dell'Orchestra di San Pedro. Ah, sí, la siguiente diapositiva es el análisis de la Orquesta de San Pedro. Yo los instrumentos que reconocí fueron los de cuerda flotada, que eran el violín, el violoncelo y el contrabajo, los que pude notar. En los de viento pude notar el saxofón, clarinete, flauta traversa, trombón, trompeta y oboe. Sí. Pude identificar algunos de percusión, pero dentro de la melodía no se ejecutaron. Sí, no, claro. Entonces no los coloqué aquí. Pero lo puedes Y elencar para 42 en total, ok. Sí, yo estimé un aproximado de 42 personas. Ah, aquí mettili al lado cuánto violín, cuánto cello, cuánto contrabajo, cuántos mettilo en parciales. ¿Cómo llegaste al 42? Ok. Ya, está bien. Luego lo introduzco. Después de esto, entonces me voy a hacer la morfología de mis espacios elegidos. Bueno, este es el plano general de cómo se vería la casa. Siendo del acceso principal, está la calle, que se me olvidó colocarla, pero porque lo hice en un papel bien pequeño. Le do una sugerencia per mejorare la comunicazione, David. Utilizza la vista, la pantalla completa. In bajo, in PowerPoint, tiene un'opzione. Es bravo. Sí, sí. Solo que no lo usaba por el hecho de que pueda que se trabe la computadora. Mira, sí, todo lo miramos mucho mejor. Todo, su colega, usted, todos. Ok. Aquí me falta especificar unos materiales sí. de general del espacio, porque igual en mi casa casi no hay vidriería. Entonces, es lo de menos. Bueno, entonces, incluyendo ya los espacios comunes en los cuales yo hice la prueba, tengo los materiales hacia la derecha, que en el cuarto, que la única ventana que tengo es de celosía. Sí. Y es bien poco el área de vidrio. Más que todo, solo es un cuarto normal, repellado, pulido y pintado. El techo que es de vigas de madera y zinc. Nada más. En el espacio abierto tengo un piso que es de tierra totalmente. Con una pequeña Está claro, acera, lo tiene identificado. Va bien. Y dentro del vestíbulo, elegí el vestíbulo porque es la única área de toda la casa que está con cielo falso. Y tiene un cielo falso de yeso. De ahí casi todos los materiales son iguales. ¿Y cambió el resultado acústico donde hay el vestíbulo con cielo falso? Imagino que sí. Sí, sí, en las conclusiones lo tengo. Perfecto, bravo, bravo. Especificarlo más. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cualidades de cada material? Lo tengo aquí especificado. Lo encerré en azul, lo que está en mi casa. Cómo se calcula la absorción acústica y más o menos el funcionamiento diagramado de cómo es la percepción acústica con los materiales. El coeficiente de absorción es un coeficiente medio, pero está bien que lo tiene identificado por los 3 materiales que marcaste en tu casa. Esos son los materiales que más existen. No coloqué mucho vidrio porque el área de vidrio en mi casa es demasiado poco, entonces si lo multiplico por algo que es bastante poco, me va a dar casi nulo. Luego están los instrumentos musicales y más o menos sus decibelios en la composición sinfónica, dónde está y cuál es el rango en decibelios de cada instrumento. Está bien.
Y aquí que le muestro las conclusiones, lo que yo detallé en rojo. Ah, entonces la tabla la pusiste en conclusión, está bien. Sí, entonces en rojo están los decibeles promedios, pero como yo hice 2 pruebas por cada espacio, también promedié las 2 pruebas con el mismo instrumento, aunque sea diferente espacio. En Sí. diferente lugar, siento en el mismo espacio. Entonces, como conclusión general de la primera tabla, supe que la habitación, el promedio de usar la guitarra eléctrica es de 56.2 decibelios y con la guitarra acústica son 45 decibelios. Eso quiere decir que si yo metía en el cuarto con un sonido más amplificado, entonces voy a tener más acústica que si yo solo coloco un instrumento así percibido directamente. Sí. En el vestíbulo ocurre que con la guitarra eléctrica solo obtuve 59 decibelios y con la acústica 47.45. Esto me indica que se ha equilibrado el sonido porque a pesar de que me moví, si yo comparo ese promedio con los de la tabla, Sí. eh, yo que me moví de varios lugares del mismo espacio, siempre me daba muy cercano a esos 59.45. A eso me refiero. Y en el exterior lo que supe es que el sonido, si ustedes fijan en el promedio, en la tabla, el promedio, tanto de la guitarra eléctrica como la acústica, se mantiene el sonido solo como conclusión es porque no hay algo que lo detenga o no hay un material que lo absorba. Como está al aire libre, entonces el sonido se expande casi Sí. igual al de la fuente. Y eso Ok, sería. ahora te doy alguna sugerencia técnica, ¿no? Porque miro que David es bien técnico y así los demás comprenden. Cuando tú compares la tres tablas, que me parece bien como lo está impostando, tienes que usar la misma distancia. Cuando tú vas a habitación, metti distancia en medio, la columna de la distancia en metros, tú usi 3 metros y 10 y 12,50, que son la distancia del medidor a la guitarra, ¿correcto? Correcto. Ok. Cuando vas en el vestíbulo, tienes que intentar hacer la prueba con la misma distancia. Cioè, se usi 3 metros y 10, tienes que usar, en los tres casos, 3 metros y 10. Ah, ok, Y si entiendo. usi 250, la segunda medición, o usi 2 metros, por ejemplo, puede hacerla a 3 metros y a 2 metros, pero esto 3 y 2 tiene que comparecer siempre en la tres tablas. Tenemos que comparar resultados similares, ¿no? Cioè, con las mismas condiciones físicas, porque si las condiciones cambian, los resultados no son confrontables. No sé si me entiende. Sí, sí, Y entiendo, también entiendo. la altura. Tiene que meter la altura del receptor, que me parece interesante, pero siempre iguales. No sé, usi 0,50 y 1 metro, o 0,45 y 1 metro, 0,45 y 1 metro. Tiene que... ¿Me entiende? Uno. Sí, sí, Después sí, otra entiendo. cosa. Agrégale un'altra colonna, sería interesante, donde le metti, tanto che hai spazio, donde le metti il volumen. Abitazione, colonna, volumen, ok? O lo scrivi abajo dell'abitazione, quanto il volumen. Así sabemos que, por ejemplo, la chitarra eléctrica in un espacio de 60 metros cúbicos te da 48 decibel a 50 centímetros. Con la misma guitarra, con los mismos amplificadores, con las mismas mediciones a 0,45, pero un vestíbulo que es más pequeño de 30 metros me da 65. No sé si me entiende. Y después Sí, me lo sí, marcaré con un colores que seguramente el vestíbulo a paridad de distancia, a paridad de todas las condiciones, resulta mejor. ¿Por qué? Porque tendrá algún material absorbente, creo, y porque el volumen es menor que lo tiene que escribir una columna del volumen. ¿Qué dice? ¿Te parece? Cioè, lo hace más técnico y también si tiene espacio meter una foto de cada ambiente, una fotito cuadrita, ya la tiene, un cuadrito, le metti la foto dell'abitazione, la foto del vestibolo, la foto dell'esterior. Sempre nella lamina in Excel, come la chiamiamo questa? In esta tabla, no? entiendo, entiendo. ¿Me entiendes? Cioè è proprio tecnico, no? Vos Sí, diventare un architetto, tiene que presentar algo tecnico, algo completo in un cuadro, toda la información. Y compariamo ambientes diferentes. Y la otra cosa que estaba bien, y la otra cosa que es importante, David, ahora tú lo estáis preparando. Cuando presenterai todo esto, organízalo por 7 temas o subtemas, como estaba eh, haciendo Anna. ¿Ok? Prepara 7 portadas y organiza el material según las 7 portadas, porque por cada
subtema hay 3 puntos máximo. Así ve lo escribí el ejercicio. ¿Correcto? Sí, sí, no, es que sí está dividido así, Arqui. Está bien, Solo está que bien. la lámina donde tengo organizado eso, la quité por ahorita solo para presentarlo porque Perfecto, perfecto, necesito perfecto. hacer unas cosas. E organiza la parte ambientales, que era el punto 6 que estamos viendo con Ana, que ya lo tiene bien, donde se puede ver un corte de su casa, la calle al exterior, es que se miraban en las presentaciones, lo metí también en un corte, ¿no? Entiendo.